Hola, hola, bienvenidos a un video más aquí con su físico de confianza. Y aquí en esta ocasión vengo a tratar de explicar un poco más sobre pues esta breve introducción a la lógica proposicional. Bueno, pues si ya tenemos más o menos la idea de los argumentos válidos, ahora la pregunta es, ¿cómo saber si un argumento es válido o no? ¿Cómo saber si un argumento es válido o no? Bueno, primero que nada, ya sabemos comprobar que un argumento es válido. Es decir, ya sabemos nosotros que si está dado un argumento y nos dicen, compruébame que este argumento es válido, entonces ya sabemos utilizar reglas de inferencia para llegar a la conclusión que pide el argumento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Otra manera de preguntar esto mismo es, bueno, si nos dan un argumento, ¿cómo saber, o mejor dicho, existe algún caso en que no se, en, en que no sea válido? Es decir, recordemos nosotros que el argumento dado de esta forma, con una proposición, tengo otra proposición, otra, tengo n proposiciones, implican q. Esto que está aquí no es otra cosa más que un resumen de P1 y P2 y P3 y así me voy hasta el enésimo proposición y tengo Q. Ok, y sabemos que el argumento es válido si esta implicación es una tautología. Bueno, si esta implicación es una tautología, si esta implicación es una tautología, el argumento es válido. Le recordemos que lo llamábamos inferencia. Si el argumento, si esta implicación no es una tautología, ya sea que es una contradicción o que sea una contingencia, entonces el argumento es inválido y se le suele llamar falacia. Bueno, pues en caso de las falacias es una argumentación que no es una tautología, es decir, que el argumento no es válido. Y pues hay que tomar en consideración que dentro de los estudios filosóficos hubo un grupo de personas que fueron bastante importantes dentro de la historia de la filosofía, que se conocían como sofistas, y dentro de los sofistas usaban este tipo de argumentaciones falaces, tratando de convencer al otro, es decir, haciendo pasar una argumentación falaz como verdadera, o al menos así aparece en los diálogos, ¿no? Entonces, en esos libros escritos por Platón, pues nos damos cuenta nosotros
que el sofisma es un tipo de argumento inválido en el que el objetivo es hacer pasar el argumento válido como válido. Y aquí, bueno, pues no vamos a mortificarnos mucho por si la falacia es un sofisma o no, pero sí vamos a tratar de ver falacias. Y para esto vamos a ver las falacias más comunes, tanto en, tanto en el discurso como en la argumentación. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, una falacia muy importante que es P implica Q y Q, por lo tanto puedo concluir P. Es decir, uno normalmente ve este tipo de argumentos que no son válidos, como decir, bueno, pues es que si llueve, entonces el río crece. Y como el río está crecido, entonces llovió. No, espérame, es que el río puede estar crecido por muchas razones, no necesariamente porque haya llovido. Entonces ahí este tipo de falacias, pues sí es, pues es muy común y esto se le conoce como la falacia de la afirmación del consecuente. Ahora, ¿cómo vemos que en efecto esto es una falacia? ¿Cómo vemos que en efecto esto no es verdad? Bueno, pues recordemos que esta argumentación significa que P implica Q y Q, entonces puedo argumentar P. Bueno, pero esto dejaría de ser una tautología si existen valores de verdad para P y para Q, tales que la implicación, perdón, que existe, mm, repito, esto de aquí deja de ser una tautología si para ciertos valores de verdad de P y de Q, esta implicación no es verdadera. Ahora, ¿cuándo una implicación no es verdadera? Bueno, pues cuando P es falso, o sea, cuando esta parte es falso y toda esta parte es verdadera. Bueno, pues entonces veamos si podemos tomar valores de verdad que hagan a esta implicación falsa. Bueno, pues tomamos de entrada, P tiene que ser falso. Y yo necesito que esta parte de acá sea verdadera. Bueno, pues entonces aquí voy a tener P falso. Bueno, pues aquí estoy usando otra notación, una disculpa. Aquí yo voy a tener P falso y acá yo voy a tener P falso. Bueno, pero resulta de ser que las hipótesis que tengo acá son una conjunción, de manera tal que cada una de las hipótesis debería ser verdadera para que todo esto sea verdadero, para que la implicación sea falsa. O sea, yo quiero llegar a que la implicación es falsa y por lo tanto necesito asegurar que el antecedente es verdadero y que el consecuente es falso. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en la que la implicación sea verdadera. Bueno, pues pero para que el antecedente sea verdadero, al ser esto una conjunción, necesito entonces que Q sea verdadero. Pero como P es falso, no importa que Q sea verdadero, la implicación ya es verdadera. Correcto. Entonces ya tengo aquí que ambas partes de la conjunción son verdaderas y por lo tanto la conjunción en efecto es verdadera. Y por lo tanto ya concluí que el antecedente va a ser verdadero y el consecuente va a ser falso. Por lo tanto, no es cierto que este argumento sea verdadero para todos los casos. En particular, si P es falso y Q verdadero, el argumento es falso. Es decir, el argumento es inválido. Esto de aquí es inválido. Muy bien. ¿Qué otra argumentación falaz suele haber
tanto en el discurso como pues en las explicaciones y en las argumentaciones que se dan. Bueno, pues algo muy parecido a esto, que es P implica Q y no P, entonces podemos concluir no Q. Bueno, esta es una falacia. Esta falacia se conoce naturalmente como la falacia de la negación del antecedente o de la premisa o de la hipótesis. Entonces aquí es algo similar. Bueno, pues recordemos que la implicación, pues yo puedo partir de algo falso y de todos modos llegar a algo verdadero y la implicación sigue siendo válida. Y el hecho de que alguien que me diga que no, es que estás partiendo de algo falso y por lo tanto tienes que llegar a algo falso, eso ya es un cantar totalmente diferente. Entonces aquí representamos de nuevo el argumento como una implicación. Entonces aquí vamos a tener P implica Q y no P, por lo tanto, no Q. Entonces yo lo que quiero aquí, de nuevo, lo repito, es que esta implicación sea falsa. Pero es falsa únicamente cuando el consecuente es falso y cuando el antecedente es verdadero. Bueno, el antecedente, para que el consecuente sea falso, necesito que Q sea verdadero. Bueno, que Q sea verdadero. Muy bien. Ya que tengo que Q tiene que ser verdadero, entonces quiero preguntarme, ¿existe algún valor de verdad de P que haga verdadero las premisas o las hipótesis o el antecedente, como le quieran llamar? Bueno, pues aquí para eso vamos a ver que, en efecto, si P es falso, bueno, primero, como esto es una conjunción, entonces necesito que ambos sean verdaderos. En particular, necesito que no P sea verdadero y que P implique Q sea verdadero. Pero el hecho de que no P sea verdadero implica que P sea falso. Y en efecto, si P es falso, entonces, perdón, si P es falso, entonces en efecto, la implicación me va a dar algo verdadero siempre, porque estoy partiendo de algo falso. Ah, ok. Entonces, si P es falso y Q verdadero, entonces esta implicación es falsa. Es decir, el argumento es inválido. Y recordemos, bueno, si P es falso, pues ya tenemos esta implicación verdadera. Y no P también es verdadera. Entonces la conjunción es verdadera y por lo tanto todo esto es verdadero. Y como Q es verdadero, entonces no Q es falso. Entonces estoy partiendo de algo verdadero y estoy llegando a algo falso. Por lo tanto, la implicación es falsa. Muy bien. Entonces, así podemos ver nosotros la idea de que algo sea una falacia o no. Por último, la última falacia común dentro de la argumentación y dentro del discurso es una falacia que luego sí se usa bastante, ¿eh? En discursos de diferente tipo y también en cierto tipo de argumentación que que se da a veces por algunos estudiantes en algunas carreras. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, el caso de P o Q y P, por lo tanto, no Q.
Muy bien, esto está muy relacionado, está estrechamente relacionado con lo que veíamos en los primeros videos sobre la O, si la O es inclusiva o si es exclusiva. Y en el caso de este curso, y en el caso de la mayoría de los cursos que yo he visto de lógica proposicional, la O es inclusiva. Es decir, que basta con uno de estos dos que sea verdadero para que la O sea verdadera. Entonces, si los dos son verdaderos, la O sigue siendo verdadera, que es el caso de la O inclusiva. Y en el caso de la O exclusiva, pues suele verse que en efecto, si uno es verdadero, el otro tendría que ser falso. Pero no es la manera usual de trabajar dentro de la lógica proposicional. Y a esto de aquí se le conoce como un falso silogismo disyuntivo. Bueno, pues entonces aquí, de nueva cuenta, escribimos esto como, este, como una implicación, ¿no? El argumento. Y queremos que el argumento sea falso. Queremos buscar que esto de aquí sea falso. Y si queremos que sea falso, entonces necesitamos que esto de aquí sea falso y todo esto de acá sea verdadero. Entonces la pregunta es si, bueno, primero, como no Q es falso, entonces Q tiene que ser verdadero. Ok, entonces no Q, perdón, Q tiene que ser verdadero. Y la pregunta es si hay valores de verdad de P que hagan a toda esta parte verdadera. Bueno, pues evidentemente, como esta es una conjunción, necesitaría yo que P fuera verdadera. Y ya, ¿por qué? Porque con que Q, porque yo ya estoy pidiendo que Q sea verdadera. Y aquí ya me está diciendo, mira, si P es verdadera, pues ya todo esto es verdadero, porque como Q es verdadera, yo ya sé que la disyunción es verdadera. Ah, ok, entonces en particular, si P y Q son verdaderos, el argumento P o Q y P implican no Q, es falso. Por lo que, de nuevo, esto es una falacia. Muy bien. Y bueno, pues ahora la idea básicamente de saber, o bueno, de buscar si algo es una falacia o no, es buscar precisamente los contraejemplos. ¿Por qué? Porque si afirmamos que un argumento es válido, entonces tiene que ser verdadero para todos los valores de verdad de las proposiciones que están involucradas. Entonces, como tiene que ser verdad para todos los valores de verdad de las proposiciones que están involucradas, entonces bastaría con un caso en el que estas premisas son verdaderas y la conclusión sea falsa, para demostrar que en efecto este no es un argumento válido. Y por lo tanto, literalmente lo que estamos haciendo es buscar un contraejemplo. Si no podemos encontrar un contraejemplo, entonces ahí sí nos vemos en la necesidad de pues, buscar una comprobación, una demostración por inferencias lógicas. Y aquí vamos a ver el caso del siguiente argumento. Tenemos P implica Q o R y P y no R. Por lo tanto, vamos a tener Q. La pregunta ¿es válido? Lo primero es buscar valores de verdad de P y de Q y de R que hagan este argumento inválido. Entonces, bueno, pues, si queremos que el argumento sea inválido, entonces lo que necesitamos es que Q sea falso. Y haciendo Q falso, pues entonces voy a necesitar que, perdón, que P implique Q o R y P y no R sea verdadero. Bueno, pero esto es falso. Este de aquí yo ya sé que es falso. Y quiero que esto de aquí sea verdadero. A ver, vamos a ver si es cierto que puedo. Bueno, pues primero, para que sea verdadero, necesito que, como esto es una conjunción y esto es una conjunción, necesito que tanto P como R, perdón, tanto P como no R sea verdadero. Bueno, pues aquí tendría verdadero.
Y entonces necesito que R sea falso para que el no R sea verdadero. Bueno, como R es falso, pues aquí voy a tener R falso. Y entonces necesitaría que, o sea, para que esta disyunción fuera verdadera, para que esta disyunción de aquí fuera verdadera, entonces necesitaría que la P fuera falsa, para que al menos uno de los dos que está en la disyunción fuera verdadera, porque yo ya sé que R es falsa. Y como necesitaría que P fuera falsa, pero yo ya partí de que P es verdadera, entonces ya estoy en un pequeño problema. Entonces pareciera que no es un argumento inválido. ¿Por qué? Porque estoy buscando que Q sea falso y que todo esto sea verdadero. Bueno, pues entonces como pareciera que no, no significa que el argumento sea válido. Lo que significa es que yo, al menos yo, no puedo encontrar algún valor de verdad de P, de Q y de R que hagan de este argumento un argumento inválido. Entonces, si aparentemente no lo podemos encontrar, pues huele, pareciera a que sí, en efecto, es un argumento válido. Y como pareciera que es un argumento válido, pues lo que vamos a hacer ahora es vamos a tratar de demostrarlo. Entonces tenemos la primera hipótesis, P implica Q o R, y tenemos la segunda hipótesis, P y no R. Entonces, bueno, simplificando, 2 tenemos no R. Y por Toledo Ponens, entre 1 y 3, bueno, pues como esta es una disyunción y yo ya tengo la negación de uno de ellos, pues concluyo, P implica Q. Muy bien, de nuevo simplificando. 2, pues ahora tomo la otra parte que es P. Y por último, por perdón, por modus ponens, con 5 y 4. Entonces yo ya aquí ya tengo P y tengo P implica Q. Es decir, ya tengo el antecedente, por lo tanto concluyo Q. Ah, entonces correctamente el argumento sí era válido. O bueno, sí es válido. Muy bien, hasta aquí lo dejamos por hoy. Esperamos pues nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues por favor dejen su like, compartan, comenten y suscríbanse. Hasta luego.